Hoy está convocado el Pleno para el segundo debate del proyecto que reforma la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Resaltan temas como juicios políticos, inmunidad parlamentaria, proyectos económicos urgentes, control de presupuesto. Asambleísta Paco Moncayo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un saludo muy afectuoso a usted y a la audiencia. Igualmente. Respecto a la proforma presupuestaria, antes de entrar al proyecto, aunque en el proyecto hay cosas que tienen que ver con la proforma. Según el presidente de la Asamblea, usted había manifestado su preocupación por las rentas para Quito. Y al respecto, el presidente de la República comentó lo siguiente el sábado pasado. Veamos. Solo en los 3 últimos años, el gobierno nacional para Quito ha dado más de 2.000 millones de dólares. Eso significa cerca de 700 millones por año. Pero no estamos dando solo lo que estipula la ley. El resto son cosas que no nos exige la ley, pero donde estamos interviniendo en Quito. El acceso sur, la ampliación de la Panamericana, la nueva ruta al aeropuerto que le correspondía al municipio, escuelas del milenio, que el próximo año se le van a reducir las rentas a Quito. Mentira. El próximo año incluso se van a aumentar sustancialmente, porque solo para empezar el metro de Quito estamos asignando 150 millones de dólares. Asambleísta, ¿qué era lo que preocupaba a ustedes de las rentas de Quito? ¿Lo del fondo para gobiernos autónomos o estas asignaciones fuera de presupuesto? Usted como alcalde incluso conoce muy bien el problema. Mire, hay dos temas, Alfredo, muy importantes. En primer lugar, mientras el presupuesto del Estado ya llega a los 26.000 millones de dólares, el presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados, 224 municipios, o sea, 224 alcaldes, 24 prefectos, 1.700 presidentes de juntas parroquiales, todos ellos juntos apenas van a tener menos del 10% del presupuesto del Estado. Esto es apenas 2.400 millones de dólares. Que no le engañen, al país están acostumbrados a engañarle con discursos sofisticados que no dicen la verdad. Una cosa es que el presidente haga lo que a él le toca hacer, que son las vías regionales, las vías nacionales. Eso no quiere decir que le esté dando ni a Guayaquil ni a Quito, está cumpliendo con su deber. Pero le hago notar otra cosa que es importantísima. En Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Loja, en cualquier ciudad, las competencias ambientales son de los alcaldes. Voy a poner el ejemplo de Quito. Cuando cada año el quiteño, la quiteña, va y pasa la revisión vehicular, le dan un certificado de que su vehículo no contamina. Ya pagó por la revisión vehicular. Ahora, con esos impuestos ilegales, inconstitucionales, le están cobrando a usted un impuesto verde cuando usted ya pagó en la revisión vehicular por el tema de la contaminación del aire. Además, usted en la planilla de luz paga todo lo que es manejo de los desechos sólidos. En la planilla del agua paga todo lo que es el manejo de los desechos líquidos. Todos los impuestos ambientales aquí se pagan, como en Guayaquil, en Cuenca, en Loja, en cualquier parte, como tasas, y nos acaban de poner abusivamente unos impuestos verdes que por último, si se los ponía, debían ir a las municipalidades, porque las competencias de ambiente son de los municipios y son de las prefecturas. Mire usted, se están llevando la plata al presupuesto central. Lo evidente, lo que nadie puede negar, es que mientras el presupuesto del Estado son 26.000 millones, todos los alcaldes, prefectos y juntas parroquiales apenas tienen 2.400 millones para cumplir las competencias que les dio la Constitución. Bueno, ya aclarado este tema, que es un tema importante y que justamente no hubo tiempo tampoco para debatirlo por la forma como se aprobó la proforma tan rápido, pasemos ahora al proyecto. En cuanto a la inmunidad parlamentaria, que básicamente es una protección contra el obsoleto delito de lesa majestad o desacato de la época de la monarquía absoluta, el proyecto dispone que los jueces y fiscales de la República se abstendrán de iniciar causas civiles o penales en contra de los asambleístas por las opiniones que emitan en ejercicio de sus funciones. General, a ver, ¿cuál es el propósito de esta disposición? ¿Evitar la picardía criolla de esconder la solicitud de un juez para esperar a que eventualmente pase por el Ministerio de la Ley? ¿Es una prevención contra ese tipo de maniobras? Lo que sucede es que la
famosa ley del congresillo orgánica de la función legislativa, se dejaron una serie de campos minados para que la función legislativa no funcione. Mire, para que al presidente se le levante o se le autorice que puedan seguirle un juicio penal, se necesitan 2/3. Esto es mayoría calificada a la Asamblea. Y para que a un asambleísta le quiten esta, que es una institución jurídica fundamental de la democracia, la inmunidad para que los parlamentarios puedan debatir con libertad y sin temor, y criticar y fiscalizar sin temor, era necesario apenas mayoría simple de los asistentes, o sea, asistiendo el quórum mínimo, asistiendo 63, con 30 votos ya podían levantarle la inmunidad. ¿Por qué esa diferencia? Entonces eso es lo que estamos deseando cambiar, como estamos deseando también que entiendan bien los jueces que ellos no pueden iniciar causas penales en contra de los asambleístas por haber expresado opiniones críticas y actos de gestión fiscalizadora en cumplimiento de sus deberes constitucionales. Ya queda claro eso. Ahora, en cuanto a los juicios políticos, que es un tema relacionado y donde ha habido un largo feriado de la Asamblea, ¿cuál es el cambio más importante para que la Asamblea no continúe inhibida, como esas computadoras que no funcionan, en su función fiscalizadora? Lo esencial es que existe, como en cualquier parlamento del mundo, un organismo que representa a la legislatura a plenitud y con eficiencia, además legitimada por el voto popular, que es el plenario. En el plenario están representadas todas las tendencias, todas las opiniones, todas las posiciones políticas de un país. No es justo entonces que una comisión conformada por 11 personas, de las cuales la mayoría gobiernista de 6 archiva todos los juicios y solo da paso a 2 ordenados por el presidente, el de la superintendente de bancos y el del famoso Consejo de la Judicatura, no es justo que estas 6 personas se atribuyan lo que le corresponde al plenario. Por eso la propuesta es que una vez que esta comisión haya recibido todos los argumentos de cargo y de descargo, pase al plenario para que sea el plenario el que acepte o no que continúe el juicio político. Claro, lo cual incluso cumple con lo que siempre dice el presidente Cordero, de que no haya un show, de que haya orden. O sea, hay una especie de sumario, que es lo que hace el fiscal, por ejemplo. Entonces, lo hace esta comisión, se presentan las pruebas de cargo y de descargo, y luego la que resuelve es la Asamblea, que es lo lógico, para que haya o no, digamos, el juicio plenario contra el imputado, ¿verdad? Claro, es como debe ser, Alfredo. Mire, todos nosotros vivimos antes quejándonos de que se convierta un juicio político en un show mediático, en que algún diputado de entonces, por cobrar celebridad, inicie juicios políticos sin ton ni son, que se impida la gobernabilidad que es necesaria, la estabilidad que es necesaria, pero usted sabe también que con la ley actual se necesita al mismo modo 2/3 de los votos para poder censurar a un ministro. O sea que el ministro está protegido, y vuelvo a decir, un ministro protegido con 2/3 de los votos y un asambleísta para que se le retire su inmunidad apenas con mayoría simple. Vea usted el absurdo de esa ley que nos dejó de herencia el congresillo y que hoy estamos obligados a cambiar. Se está recuperando la Asamblea su sitial en la Constitución, que es la de ser los representantes de todo el pueblo. Ahora bien, la disposición transitoria 10ª sobre la aplicación de la reforma a los enjuiciamientos políticos y proyectos de ley presentados antes de la aprobación de la reforma. ¿Qué significa respecto, por ejemplo, al proyecto de ley de comunicación? Que ya se le terminó el plazo y que habría que presentar un proyecto nuevo para cumplir ahí sí sin dilaciones el mandato de la consulta popular. ¿Qué va a ocurrir con la aplicación de esta disposición transitoria? Bueno, la verdad es que no se refiere a las leyes ni al trámite de las leyes. El trámite de las leyes tiene que continuar. La única diferencia... No, pero ahí dice acerca de los proyectos de ley. No, lo que se refiere básicamente esta transitoria es al proceso fiscalizatorio, porque en cuanto a las leyes, lo que estamos cambiando fundamentalmente es un hecho que usted entenderá es indispensable. Hoy usted debate, como siempre,
por 2 ocasiones un proyecto de ley. Pero hay una persona que es gobiernista, por supuesto, porque es de la mayoría, de los 6 de mayoría de cada comisión, el presidente. Entonces él acoge o no, se llama el relator, y acoge o no todo el debate. O sea, usted debatió en vano, debatió en primera, debatió en segunda, prácticamente debatió en vano, porque queda en la voluntad del famoso relator, que es el presidente de la mesa, acoger o no. Y si ya hay los 63 votos, lleva usted el proyecto a votar y se acabó, porque además usted no ha votado por artículos, no ha votado por capítulos, por incisos, de ninguna manera. Vota también en la Asamblea. Usted vota, esto es insólito, por un informe, no vota por una ley. Eso es lo que también esperemos que hoy en la mañana podamos ya votar, para que se cambie y para que recupere la Asamblea su capacidad de legislar con autonomía y de fiscalizar sin temor y sin ninguna traba, que es lo que el pueblo ecuatoriano está deseando. Ahora, acerca de los proyectos de urgencia económica, se observa que se llena el vacío de los casos en que no hay informe para los debates, facultando al Pleno la toma de una decisión. Pero sin embargo, nada se dice cuando el CAL sumisamente acepta que el presidente de la República califique como urgente un proyecto tributario que solo puede seguir el trámite ordinario según el artículo 68 de la Ley Orgánica Legislativa. Y este abuso se acaba de consumar. ¿No cree usted que es imprescindible completar el artículo 68 para que el Pleno pueda rectificar una decisión equivocada del CAL? Porque eso puede volver a ocurrir. Bueno, lo importante es que en este proyecto de reformas también se hace constar sanciones al CAL y la posibilidad de remoción de los cargos del CAL y del propio presidente de la Asamblea en caso de violación de las normas fundamentales de la Constitución. Ahora, pero eso depende de los votos, pues. Entonces, puede ser claro, que siempre, si no hay los votos, siempre va a depender de los votos. Pero creo que damos un gran paso adelante cuando ya no podrán bloquear los debates de estas leyes llamadas económicas urgentes. Pero por supuesto, Alfredo, si es que se va a romper la ley, como se rompió en esta ocasión al permitir colocar un paquete tributario sin que se lo haya debatido en la Asamblea, esto es algo bárbaro, esto es algo, un salto hacia atrás en juridicidad, es un salto hacia una actitud de barbarie en lo jurídico. Porque si los tributos que se ponen sobre los hombros del pueblo no son debatidos por la Asamblea, por los representantes de ese pueblo, por personas que están ahí por el voto popular y pasan por el Ministerio de la Ley, bueno, en este país, usted lo dijo al iniciar esta conversación, este diálogo, aquí puede pasar todo. De manera que ya las ilegalidades, las monstruosas rupturas de la norma constitucional, en fin, no pueden legislarse de tal manera que sean evitadas. Para eso hay una estructura. Debería funcionar la estructura institucional democrática de un país. Deberíamos tener una Corte Constitucional independiente, una función judicial independiente, un Consejo Electoral independiente, un Consejo de Participación Ciudadana y Control independiente. Eso fue lo que ofreció la revolución, justamente ante la crisis institucional, que haya una nueva institucionalidad que sea respetada. General, muchas gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted, Alfredo.